Sea el que hable en lugar de él, Señor Santo, ponga su espíritu en sus labios, en su boca, para que al abrir su boca las palabras salgan de verdad y que así, Señor, su espíritu lo pueda guiar, para que podamos comprender, Señor, el mensaje en esta tarde. Padre bendito, pues en sus manos lo abandonamos, rogándole, Señor, que sea con él y con cada uno de nosotros, Padre bendito, ya que estamos deseosos por escuchar ese mensaje, que su palabra. Lo rogamos, Señor, que estemos atentos, que permita, Señor, que podamos poner toda nuestra atención a este mensaje de esta tarde y permita, Señor, que lo podamos grabar con letras imborrables. Que así, Señor, al salir al mundo podamos practicarlo en los días de vida que nos conceda. Señor Santo, se lo rogamos, se lo pedimos humildemente en los méritos sublimes e incontables del Hijo de su amor, que es a saber, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, nuestro hermano. Bien, amados hermanos, pues vamos a recibir a nuestro hermano así de pie, como siempre recibimos a los siervos del Señor. Adelante, nuestro hermano tiene su tiempo. Bueno, sí me escuchan ahora. Hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues es un deleite, hermanos. Estoy aquí de visita, ¿verdad? Con nuestro hermano Raúl, nuestro hermano ministro. Y creo que nos gozamos, ¿no, hermano? Es un gozo el poder, hermanos, escuchar también cómo adoran a nuestro Dios. A lo mejor nosotros, por no haber salido mucho tiempo, a veces yo como ministro, pues de repente tengo que ir a algunos lugares, visito, pero no fuera de la zona en la que me desenvuelvo. Pero vengo aquí, hermanos, y la verdad que me admiro cómo tocan muy bien los instrumentos, tocan muy bien, nos emocionan, nos alimentamos, y esperando, hermanos, que pues de nosotros también no tocamos tan bien, pero pues ojalá y podamos inspirarlos también para que puedan también adorar a nuestro Dios, y juntos, hermanos, podamos siempre darle gloria a Él. La verdad que es un gusto. Y hermanos, en esta tarde bien es cierto que vamos a hablar de la palabra de Dios, y como que cuesta ahorita en la tarde, ¿verdad? Como que ya la comida está haciendo ese efecto, y luego los cantos, y como que, hermanos, el cansancio. Decía, no sé si conocen al hermano ministro Jerónimo Barrales. ¿Alguien lo conoce? Él siempre nos decía, hermanos, a esta hora Satanás viene. Y todos quedamos, ¿cómo que Satanás viene? Sí, dice, Satanás viene. Y dice, pues se sienta aquí en la frente, y dice, está sentado ahí, y de repente cuelga un pie, empieza a colgar un pie, se le cierra un ojo, después mueve el otro, se le cierra el otro, hasta que los tiene ya dominados, dice. Y eso es lo que hace Satanás, viene a dormirlos, dice. Pero bueno, nosotros vamos a tener una lucha muy grande en esta tarde, para que pongamos atención, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Quiero que abramos la escritura en lo que dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios en Lucas, en el capítulo 5. ¿Sí se escucha bien, hermanos? Sí. Oh, okay. Lucas capítulo 5, hermanos. Ahí así ya no me esfuerzo tanto, como que siento que yo mismo me esfuerzo y digo, tengo que hablar un poco más fuerte. Lucas capítulo 5, verso 36. Sí, no es mucho pedirles que me acompañen, y vamos a leer del verso 36 al 39. Empecemos. Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera,
el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que hubiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a hablar un poquito acerca de esta parábola. Trataré de explicar primeramente cómo regularmente explicamos estos versos como la parábola, pero después quiero ir, hermanos, al contexto. ¿Por qué llega el momento en que Jesús expresa esta parábola? Dice, hermanos, que les comienza diciendo, y les decía también una parábola. Recordemos que una parábola es una narración. Es una narración que, hermanos, tiene como fin pues dar un mensaje que, hermanos, puede ser que tenga un cumplimiento a corto o a largo plazo, pero como mensaje tiene como objetivo, hermanos, pues dar un anuncio, algo que pueda ilustrar, hermanos, una verdad. Y sin duda, hermanos, lo que el maestro estaba dando a entender a quienes estaban ahí, porque ahorita vamos a ver más despuesito quiénes estaban, les propone y les dice, miren, ¿saben qué? Nadie mete remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y si nos vamos a lo literal, es decir, a lo que es como lo está explicando el maestro, es cierto. Yo creo que nuestras hermanas, nuestros hermanos han hecho de repente un remiendo en alguna ropa de vestir, y cuando a alguien le gusta, por ejemplo, un pantalón de mezclilla, y, hermanos, ese por tanto uso ya se empieza a deshilar y queremos meterle un parche. Creo que en México se buscaban todavía los parches que nada más se pegan, y otros pues nada más se cosía. Cuando se hace eso, lógicamente que lo nuevo tira del viejo, y en lugar de pues que quede bien, la rotura se hace más grande, ¿verdad, hermanos? Eso es algo básico de entender, y que el maestro les estaba proponiendo, les estaba diciendo. Y después le saca lo de los vinos y les dice, miren, y nadie echa vino nuevo en cueros, ¿qué, hermanos? No, nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo, dice, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros, ¿qué va a pasar con los cueros? Se perderán. ¿Alguien sabe, hermanos, cómo es el proceso de estos odres, hermanos? ¿Cómo se llega a realizar? ¿Alguien tiene la idea mínima o básica? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿mande? Ya, ¿verdad? Ya se compra como una botella. Pero, hermanos, en la antigüedad esto era muy común en el oriente, hermanos, y pues en diferentes lugares. Como no había lo que hoy existe, como dice nuestro hermano, se curtía el cuero, se mataba el animal, se preparaba la piel, se limpiaba. Era todo un proceso, hermanos, y lo que hacían era de que pues se cosía todo a su alrededor hasta que le dejaban una como especie de boca, para que por ahí, hermanos, pudieran echar los líquidos, ya sea el vino en este caso, podría ser también aceite, podrían ser lo que eran líquidos, incluso el agua. Para los que viajaban, pues, hacían sus odres, hermanos, y ahí llevaban sus líquidos. Esto, hermanos, nos lleva también a pensar entonces de que sin duda, hermanos, a los odres nuevos, cuando se le pone un vino ya fermentado, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Hace una situación en la que no se puede no se puede lograr. Dice, y nadie echa vino nuevo en cueros que, perdón, al revés, era vino nuevo en cueros que
en cueros viejos, porque hay un proceso, hermanos, hay un proceso químico que, hermanos, al entrar, lógicamente que, hermanos, pues se echan a perder, ¿sí? Correcto, la fermentación al paso del tiempo. ¿Y por qué estaba diciendo el maestro? Lo que nosotros hemos explicado cuando se explica la parábola, se explica precisamente que nosotros somos un odre, ¿no es así, hermanos? Nosotros somos odres que debemos ser odres nuevos para que el Espíritu Santo venga a estar en nosotros y hacer su habitación. Es lo que, hermanos, pues como enseñanza hemos tenido. Es algo básico, es algo sencillo. Pero les decía yo, lo interesante de hoy, hermanos, no es explicar a grandes rasgos en sí la parábola, sino por qué nace, por qué el maestro dice esto. Y quiero que vayamos atrás. Dice el verso 27: y después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado, ¿cómo, hermanos? Llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Y dejada todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de ¿quiénes? De publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían? Murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿A qué cosa, hermanos? Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Hermanos, están criticando la acción de ¿quiénes? De los discípulos de Jesús. ¿Sí, hermanos? Veamos el contexto, porque es muy bonito poder profundizar en, bueno, si nace esta parábola, ¿por qué nace? ¿O por qué el maestro empieza a decir acerca del remiendo y de los cueros, o sea, de los odres? Dice entonces el 34: y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. En aquellos que, hermanos, en aquellos días ayunarán. Hermanos, si nos damos cuenta, ¿cuántos grupos están reunidos aquí? ¿Los contaron? Fariseos. ¿Quiénes más? Publicanos, apóstoles, pecadores. A los pecadores los ponemos donde dice otros, ¿sí? Pero hay alguien más que falta, hermanos. ¿Quiénes? ¿Ya se les olvidó tan rápido? Ya me dijeron: publicanos, los discípulos de Jesús, pecadores, escribas, fariseos y los discípulos de Juan. ¿Sí, hermanos? Les faltó eso. Muy bien, vamos a ver entonces de que hay una reunión. ¿Cómo se dio la reunión? Solo se dio porque Leví, ¿qué hizo? Un banquete, y lo llamó, empezaron a platicar, pero en lugar de platicar empezaron a murmurar y empezaron a señalar. Pues Jesús era como quien dice, hermanos, en ese momento pues la sensación del momento, como quien dice, porque hacía milagros, hacía cosas que nadie más hacía.
Y entonces los fariseos lo que querían es desacreditar, ¿qué cosa, hermanos? Que Jesús no era el rey ni era el Mesías. Ellos querían desacreditar esto. Pero ¿qué caso tenían los discípulos de Juan en contra de los discípulos de Jesús? Bueno, aquí la idea en esta tarde, yo sé que no me voy a tardar mucho porque es fácil de descifrar. Existe, hermanos, una situación que, hermanos, está señalando y que el maestro sale a poder aclarar un poco. Y dice, entonces, ¿por qué ustedes comen y beben? Cuando ponen como ejemplo los fariseos, fíjense, y los fariseos ponen de ejemplo ¿a quiénes? A los discípulos de Juan, hermanos. Y le dice, ellos se dedican a algo. Ellos ayunan, ellos oran. ¿Y por qué los discípulos del maestro comen y beben? ¿Verdad? Los critican, hermanos, les empiezan a señalar. Dice el maestro, bueno, pues es que Jesús vino a llamar no a justos sino a pecadores. ¿A qué cosa? Arrepentimiento. Y lo que resalta aquí dice, y les dijo, ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Es decir, mientras estaba Jesús, no era necesario hacer más que aprender lo que el maestro les decía. Incluso del poder que era transmitido de Dios a Jesús, les otorgó a sus discípulos, les hizo partícipes de ese poder, porque les dijo, y también vosotros, y predicad, y hacer esto y lo otro. Recuerden que en algún momento llegan un poco decepcionados, Señor, pero es que no hemos podido sacar este mal que está en esta persona. Dice, ay, ingrato, dice, es que esto se tiene que sacar con ayuno y ruego, échenle más ganas. Le está diciendo, pues tienen que trabajar un poco más lo espiritual. Los discípulos de Jesús estaban para aprender, estaban aprendiendo, y mientras que el Señor no les decía hagan esto o lo otro, ellos seguían aprendiendo del maestro. Esto solamente era una comida que le vi, hermanos, pues convoca, invita y están, pero nace precisamente los señalamientos. Jesús tuvo participación con los fariseos en varias ocasiones. Entre ellas quiero que veamos, hermanos, San Mateo capítulo 2. Perdón, leí mal, no es San Mateo. Bueno, sí es San Mateo, pero es el 15, hermanos. San Mateo 15. ¿Alguien podría leer el verso 1 al 6, por favor? Amén. Decíamos, ¿se recuerdan? Hace un momento yo cité una cita en Malaquías. Recuérdenme qué decía Malaquías 2 en la mañana. Va a decir, hermanos, no estuve en la mañana. Bueno, los que estuvieron en la mañana, yo cité Malaquías, y en Malaquías capítulo 2 hablaba del pacto de Dios con Leví. ¿O no es así? Con los sacerdotes. Quiere decir que en el tiempo de Jesús quienes fungían como sacerdotes eran los fariseos. ¿O no es así, hermanos? ¿Sí? Y Jesús les hace el señalamiento más de una ocasión que lo que estaban haciendo estaba mal. Y ellos, lógicamente, que no aceptaban las reprensiones ¿de quién? De Jesús. Y les dice, ustedes están haciendo esto por vuestras ¿qué? No por el mandamiento de Dios, sino por vuestras tradiciones. Incluso muchas veces, si no se lavan las manos, ¿qué dice? Pues no comen. Era una situación, hermanos, que Jesús sí tuvo contacto con los fariseos, y hubo ciertos comentarios que eran un poco complejos,
pero el maestro siempre tuvo, hermanos, una respuesta. Por ejemplo, alguien que me ayude a leer Marcos 7, del 1 al 9, por favor. Adelante, hermano. Amén. Algo que estuvo latente siempre entre maestro en los comentarios con los fariseos era, hermanos, las tradiciones, porque los fariseos en este caso pues defendían mucho eso, hermanos, estaban muy apegados a esa situación, y el maestro decía, no, es que incluso llegó el momento en, dice, es que no deben de hacer esto, incluso hacen que alguien que viene, hermanos, a servir, a aprender con ustedes, hacen que no se preocupe por sus padres, porque dicen, esto ya le pertenece a Dios. O sea, alguien que ejercía el sacerdocio, empezaba en el sacerdocio, decía, bueno, es que ya es ofrenda de Dios, y ya no querían que ayudara a sus padres económicamente. Dicen, es que esto no manda la ley, el mandamiento dice, honra a tu padre, ¿o no dice así, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre todos los días, hermanos, que te son debajo del sol, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, no, están invalidando el mandamiento. Vemos, hermanos, de que tuvo ese contacto con los fariseos, y, hermanos, pues le aceptaron a Jesús, hermanos. No le aceptaron, hermanos. Hubo una situación ahí en la cual incluso le decía, es que nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿verdad? Y en fin, hubo una situación siempre con el maestro. Encontramos, hermanos, que también hubo acercamiento con Juan, pero el maestro con Juan no hubo una complicación grande, sino más bien fue con los discípulos de Juan. Vamos a ver, hermanos, que en San Juan, precisamente, en el capítulo 1, Juan venía de un linaje sacerdotal, ¿o no es así, hermanos? ¿Sí? Venía del linaje sacerdotal, y, hermanos, de Dios fue enviado para preparar el camino que vendría detrás de él, que era el Mesías. Y, hermanos, dice aquí en el verso 15 en adelante, dice, Juan dio testimonio de él, ¿verdad? Y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó,
mas declaró: no soy yo. ¿Quién? No soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo: no. Dijéronle: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Tenía una función Juan, y Juan era preparar el camino. Y hermanos, él dice que venía bautizando, porque el que lo llamó para esto fue Dios, ¿verdad? Y le ordenó que hiciera esta labor. Y él bautizaba, hermanos, para arrepentimiento. Y también, hermanos, esto llevaría el señalamiento del Mesías. ¿Por qué? Porque dice: el que me envió a bautizar, el que me envió a preparar el camino, me dijo que a quien viene yo que descendiera el Espíritu Santo, ese era el Cristo. Entonces, Jesús y Juan eran familia, ¿sí o no? Sí, pero hermanos, Juan no sabía que Jesús era el Mesías hasta cuando vio esa señal, ¿sí? Hasta cuando ve la señal de que desciende el Espíritu sobre Jesús. Hasta ese momento, hermanos, se da cuenta que realmente Jesús, su familia, era ¿quién? Era el Hijo de Dios, era el Mesías, hermano, porque Dios, el que lo envió a hacer esto, le dio testimonio: sobre quien vieres hacer esto, descender el Espíritu sobre él, aquel es. Entonces, hermanos, ¿Juan fue una persona humilde o fue una persona de un carácter egocéntrico? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Mande? Tenía su carácter, pero a su misma vez se ajustaba a ¿qué, hermanos? A lo ordenado, ¿o no es así? A lo que Dios le había ordenado. O sea, no, incluso él decía: yo no soy, ¿qué cosa? Porque preguntaban, ¿verdad? Lo dice: ¿y quién eres pues? Entonces, ¿eres Elías? Dice: no, yo ya les dije que no soy el Cristo, no soy Elías, soy la voz del que clama. ¿De qué? O sea, era una persona recta, tenía carácter. Pero también, hermanos, a sus discípulos nunca les enseñó cosas contrarias a lo que había recibido de Dios, hermanos. Porque tuvo discípulos Juan, sin duda tuvo discípulos Juan. Entonces miramos, hermanos, que en la reunión hay fariseos. ¿Los fariseos aceptaron a Jesús? No. ¿Los discípulos de Juan habrán aceptado a Jesús? ¿Sí? Pues vamos a ver, hermanos, que en parte sí y en parte no. ¿Sí? Vamos a ver que en parte sí y que en parte no, porque de eso se trata de explicar por qué Cristo dice de los odres y por qué Cristo habla del remiendo. Porque habla de un carácter y de una predisposición de aceptación. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, lo que dice aquí ahora en el capítulo 4, hermanos. ¿Sí? De Juan. ¿Estamos en Juan? Sí, vamos a ver. Y esto no va a ser muy tardado, hermanos, porque yo sé que ustedes conocen la palabra de Dios. Ya hasta me están ayudando, hermanos. Ya hasta conocen la predicación, ¿verdad, hermanos? Creo. Ya me están leyendo la mente los hermanos. ¿Hacia dónde voy? Ya están descifrando. Y eso está bien, hermanos, pero recuerden que si son profetas, se sujeten a quienes, a los profetas, dice la palabra de Dios. Bueno, San Juan capítulo 4 verso 1 dice: de manera que, como Jesús, entendiendo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que ¿quién? Que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes? Ok, los discípulos de Jesús ya están bautizando, pero ya hay una situación ahí, dice: bueno, es que él ya está bautizando más, ¿verdad? Como que ya empiezan a ver una situación: ¿por qué están bautizando más que Juan si tú empezaste a bautizar? Ahora veamos en el capítulo 3 cómo es que Juan enseñó a sus discípulos. En el capítulo 3 de Juan, verso 21: mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas ¿en quién, hermanos? En Dios. Pasado esto,
vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Dice, y bautizaba también ¿quién? Y dice Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran ¿qué, hermanos? Hagamos de cuenta que están haciendo la labor tanto los discípulos de Jesús como los de Juan. ¿Y qué hacen? Bautizan, uno en un lado y otro en otro lado. Muy bien, dice el verso 24. Ahí nos quedamos en el 24. Dice el 24, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel hacia sus funciones. Dice, y hubo un problema entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo, ¿verdad? El que estaba contigo, ¿sí es ese? De la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen ¿a quién? Y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de ¿quién? Soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y así pues, mi gozo es cumplido. Dice, a él conviene crecer, mas a mí, ¿qué cosa, hermanos? O sea, ya sabía, ya él es el Mesías. Les está enseñando. Y eso también les enseñó a sus discípulos, que él no era el Mesías, sino el que venía tras él. Y cuando ya supieron que entonces el Mesías era Jesús, Juan les enseñó eso. Dice, miren, yo me alegro, y pone como de ejemplo el esposo y la esposa. Cuando están juntos, cuando están en armonía, cuando están en paz, hay felicidad. Dice, yo me alegro por ello, porque hay paz, hay tranquilidad en un matrimonio, haciendo referencia de que ya estaba el Mesías ahí, y les manifiesta y les dice, ahora a mí me conviene ¿qué cosa? Ir disminuyendo. Fíjense, les dice a sus discípulos, a mí me toca ir disminuyendo. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo. Los orientales tienen como primordial pensamiento de que sus maestros en el arte de las artes marciales, pues cada cual es el mejor, y nadie quiere que su maestro sea menos que otro maestro, y para eso tienen que pelear, ¿o no es así? Y ahí se define quién. Digo, pongo un ejemplo, porque por lo natural, cuando alguien tiene un maestro, por el cariño, el respeto, muchas veces el amor, porque en la antigüedad los discípulos, hermanos, no era como que venían a una escuela y venían a su clase y se iban. No, un discípulo, hermanos, era aquel que permanecía con el maestro, vivía. ¿Por qué creen que le preguntan al Señor, ¿y dónde habitas? Dice, pues que las zorras tienen qué cosa, hermanos, y las aves, mas el Hijo de Dios no tiene dónde reclinar su cabeza. Mira aquí, y aún así le seguían. O sea, hasta en los momentos incómodos de poder vivir, de poder desenvolverse, los discípulos aprendían de ello. Ahora, algo magnífico que aprendemos del maestro es de que como él, teniendo el poder de Dios de hacer la manifestación de milagros, y que los discípulos lo miraban, ¿cómo es posible que para él no pudiera haber milagros? O sea, él no se podía, con el poder que él tenía, pues incluso, qué sé yo, estar mejor. Ellos querían a un rey, ¿o no es así, hermanos? Mas sin en cambio, él vino humilde y vivía de una manera humilde. ¿Qué tuvieron que aprender los discípulos? A ver
que aún todo el poder que tenía no era para sí, sino era para quienes, los que lo necesitaban. Esa parte de humildad los discípulos la tenían que aprender. Por eso vivían con sus maestros. Y es lógico pensar que Juan, hermanos, los discípulos de Juan, en lo que les enseñó, aprendieron de él, hermanos, le siguió. Pero Juan nunca perdió, hermanos, el enfoque en el que él no era el Mesías, y les enseñó. Yo les he dicho, les he enseñado que yo no soy el Mesías. Ahora él ya está presente. A mí me conviene disminuir, y a él ¿qué? Hacer la obra, crecer. O sea, le toca hacer la obra. Incluso aquí dice, ¿verdad? Y él todavía no había sido puesto ¿en dónde? En la cárcel. Incluso como pensando o sabiendo lo que a lo mejor ya venía, le tocaba menguar, le tocaba dejar que el maestro, el Mesías, hiciera su función. Ahora bien, estamos observando entonces que los fariseos, aún conociendo la ley, el maestro les dijo: Moisés ha hablado de mí, y él es el que los señala, los reprende, porque de mí escribió ¿quién? O sea, también sabían, porque la ley declaraba del Mesías cómo iba a venir, dónde iban a ser. Les dio los elementos, incluso los regañó diciendo: ¿cómo es posible que vosotros saben hacer la diferencia del día, entre día y día, pero no conocen su visitación, no conocen su tiempo? Es decir, hace mención, cuando dice su tiempo, a las profecías. Es imposible que no reconozcan lo que ya estaba profetizado. Jesús, hermanos, tuvo esta relación con ellos, y decimos, es verdad que discípulos de Juan se pasaron, que fueron apóstoles en su momento y siguieron al maestro, fueron los que le preguntaron en dónde vives o en dónde descansas. Fue unos de ellos que se pasaron con Jesús. Pero, hermanos, vemos que como carne, de repente el amor, le decía yo, el cariño era ¿hacia quién? Hacia su maestro. Y cómo decir, ¿cómo es que tienes que menguar? ¿Cómo es que tienes que tú dejar? ¿Cómo es posible que nos estés abandonando y tenemos que seguir a Jesús? Digo, a lo mejor no todos, a lo mejor muchos sí se pasaron, sí siguieron a Jesús, pero algunos otros se quedaron con esa primera enseñanza de quién. Porque en poco tiempo, ¿qué pasó con Juan? Murió, hermanos. ¿O no pasó eso? Murió, le cortaron la cabeza, murió. Y cuando alguien se ve sin saber qué hacer, imagínense si con el maestro, cuando murió, sabiendo que les había dicho: miren, yo voy a desaparecer, pero en 3 días me voy a volver a aparecer a ustedes. No entendieron eso. Era muy difícil. Era mucha incredulidad el de una resurrección, hermanos. Pero el maestro les dijo: al 3er día no salgan de Jerusalén. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando murió? ¿Qué hicieron los discípulos? Hermanos, dice, y otro día estaban y le preguntan a Pedro: ¿dónde vas? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su A pescar voy. ¿Y qué le dicen los demás discípulos? Pues vamos contigo. ¿Qué hicieron? Estaban dejando, ya no estaba Jesús. Y si no estaba Jesús, miren lo que estaban haciendo los discípulos. ¿Hubo incredulidad, sí o no? A pescar vamos. Se parece el maestro, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué les dice? Sí, Señor, tú sabes. Bueno, pues apacienta mis ovejas, lo que ya les ordené, sigan eso. Ahora imagínense con Juan, cuando no estaba Juan y ya les había dicho que siguieran a Jesús, pues algunos a lo mejor sintieron ese recelo. No sé, a lo mejor se quedaron con lo que habían aprendido de Juan. Porque recuerden, cuando le preguntan los discípulos al maestro: ¿por qué no nos enseñas a orar? Como Juan enseña a quienes. O sea, sí había una formación, hermanos, porque tenía el Espíritu de Dios. Juan era preparado para ello. Pero no hay duda, hermanos, que como los discípulos de Juan, como los discípulos del maestro, como los mismos fariseos, también nos pasa a nosotros, hermanos. A veces somos renuentes a aceptar algo, aceptar algún cambio, aceptar una realidad, aceptar algo que es de conveniencia para el crecimiento espiritual. Nos cuesta aceptar, hermanos. Sí, hermanos, nos cuesta. Y eso es lo que estaba aconteciendo. Decimos, hermanos, también que
En Hechos, fíjense, en Hechos solamente para decir, porque diré, se quedaron a lo mejor pensando, es que nosotros dijimos que sí, los discípulos de Juan se pasaron con Jesús. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 18, vamos a ver si ese detalle nos ayuda un poco. Hechos capítulo 18, porque aquí ya Jesús había muerto, había resucitado, Juan ya había muerto, y era importante que siguieran las enseñanzas de Jesús, todos los que vinieran a formar parte de la iglesia que Cristo vino, hermanos, a fundar. Hechos capítulo 18, hermanos, dice el verso 25. Dice, este era instruido en el camino del Señor. ¿De quién estamos hablando, hermanos? ¿De quién? De Apolos. Dice, este era instruido en el camino del Señor y ferviente de qué, hermanos? Y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en qué cosa, hermanos. Enseñando solamente en el bautismo de quién? De Juan. Y Juan les dijo, miren, el que viene tras mí, él va a bautizar en Espíritu Santo. ¿No es así? Les dijo, en espíritu y en verdad. Entonces vemos, hermanos, de que la enseñanza, hermanos, la enseñanza que es delegada de un maestro, como lo fue Juan, y los que a veces de repente abrigan tanto cariño o amor, siguen haciendo lo que su maestro les dijo, aun cuando les dijo, a mí me toca menguar, y ahora tienen que seguir a quién, a Jesús. Por lo tanto tenían que haber sido discípulos de quién, se hubieran convertido en discípulos de Jesús. Pero al paso del tiempo vemos que todavía fue, hasta hoy en día hay una secta que se llaman los mandeos, algo así, y ellos dicen que son discípulos de quién, hermanos. ¿De quién creen que dicen que son? Son discípulos de Juan, vestimentas blancas, y siguen bautizando. Quiere decir que hubo discípulos de Juan que no aceptaron a quién, porque lo vemos hasta hoy en día, ¿sí? Que hay personas que se dicen ser discípulos de Juan, y lo estamos viendo aquí. Habían pasado algún tiempo y todavía hay quienes bautizaban o predicaban el bautismo de quién, de Juan. Ahora dice el verso 19 también, hermanos, el versículo 19 dice el verso 1 en adelante: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay qué cosa. Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? ¿En qué pues sois bautizados? Y dijeron: en el bautismo de quién, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan les enseña, fíjense lo que les dice aquí Pablo les enseña. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de quién, venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Es decir, como que les dice: bueno, si ustedes enseñaron esto y no se han puesto al día, pues pónganse al día, porque Juan sí bautizó para arrepentimiento, pero Juan les enseñó que Cristo de venir a ser bautizados en el bautismo de Jesús. Dice el verso 5: oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. ¿Y qué más hacían? Entonces hubo sí que al tiempo siguieron convirtiendo a discípulos de Juan, hermanos, porque sí dejó un legado Juan que, hermanos, pues no se sabe. O sea, realmente nosotros, si quisiéramos buscar, ¿y cuántos fueron los discípulos de Juan? No sabemos, porque de hermanos de Jesús, ¿cuántos fueron?
pues 12 porque están escritos, estaba ya profetizado, estaba determinado, y muchos más que ahora, hermanos, hasta ahora nosotros tenemos la dicha de que también somos parte, hermanos, de ser parte de la iglesia de Dios que Cristo vino a fundar. Y hermanos, tiene que ver esto, hermanos, entonces con lo de hoy en día. Regresemos a Lucas. ¿Qué cita les di al principio, hermanos? Qué bueno que no se les olvidó. Y ya estoy terminando, hermanos, porque ya quiero que se alegren, quiero que despierten. Ya vamos a terminar, hermanos. Quiero que se alegren. Vamos a terminar, hermanos, ya. ¿Mande? Pues por ahí algunos como que no me ponen, no me hacen caso, como que están ahí, como si fueran como que si ya el chamuco se vino a sentar y ya están ahí, como que el hermano Jerónimo ahorita si me ve va a decir: ay, hermano Marcos, usted nomás me anda quemando por allá, por donde anda, va a decir. Lucas capítulo 5. Dice entonces: recordando un poquito la problemática, dice entonces el capítulo 5, y voy a releer algunos versos del verso 27. Y después de esas cosas salió y vio a un discípulo llamado Leví sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Y dejando todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces ya todo lo que explicamos se resume a esto. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y en aquellos días, dice el verso 36, y les decía también una parábola, porque les estaba explicando acerca de lo que estaban preguntando. ¿Saben qué? Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y el viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo rompe, y los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Cristo les hace mención de que las palabras que él hablaba no cabían en su corazón. Le está diciendo: no pueden aceptar lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dicen es ley para sí mismos. Es complicado. Por eso el vino nuevo en cueros nuevos, porque es complicado. Cuando alguien tiene predisposición para aprender algo, hermanos, va a poner muchos peros, hermanos. Va a preguntar por qué esto, por qué lo otro, va a poner señalamientos, y eso le estaban haciendo el maestro. Entonces, ¿por qué tus discípulos comen y beben mientras que los de Juan hacen esto y esto? ¿Estaban dispuestos a aceptar? No. Y por eso les pone la parábola. Es que miren, es complicado echar un vino, dice, en odres que ya están curtidos, pues, que ya es difícil. Y nos pasa también hoy en día, hermanos. ¿O no nos pasa hoy en día? Cuando nos dicen o nos llaman la atención, nos ponemos así, hermanos, difíciles. Hermanos, tenemos que cambiar por esto y por lo otro. ¿Qué me va a enseñar el hermano? Se enojan, hermanos. Y es difícil, es difícil que, hermanos, nos dejemos moldear, aun cuando las cosas sean buenas. Jesús traía un mensaje, traía algo nuevo que no era aceptable, hermanos, que no era aceptable para los fariseos. Era complicado, era difícil. Ellos tenían que vaciarse, hacerse de humildad para poder aceptar el mensaje de Jesús. ¿Y lo hicieron?
nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros no somos esto, nosotros no somos lo otro. Y pasaba. Entonces hoy en día, hermanos, el mensaje es este: sigue existiendo, hermanos, esa renuencia para aceptar a veces una reprensión de Dios a través de la Escritura. Nosotros, hermanos, ¿sí nos cuesta? Sí, a veces sí nos cuesta, hermanos. A veces nos ponemos bien rebeldes, bien rebeldes. Incluso no tan solo por lo que es la doctrina, sino en muchas áreas. Y dirá, el hermano ya va a empezar. Yo hablando con lo de la música, hermanos, pero sí, hay otros bien tremendos, hermanos. No quieren algo nuevo porque el añejo es lo mejor. Es decir, porque pues ya lo que hacemos está bien, así déjenos. No dejan que a lo mejor de repente busquemos juntos algo mejor para la adoración. No me estoy quejando, simplemente estoy diciendo que en todos los ámbitos de la vida, incluso del cristiano, nos acontece, hermanos. Nos acontece que nos ponemos difíciles, no aceptamos. Y por eso Jesús, ¿mande? Sí, esto llega a pasar. Por eso el maestro dice, ¿saben qué? Es que para poder aceptar algo tenemos que renovarnos, tenemos que vaciarnos si es posible. Había un cuento en alguna ocasión que leí que me llamó mucho la atención y hablaba de un discípulo que había estudiado con los mejores maestros de la antigüedad y decía, bueno, yo ya estudié con los mejores maestros, y no sé si hay uno por ahí que todavía me pueda enseñar algo. Llegan y le dicen, todavía existe un maestro, puedes ir a visitarlo. Va y lo va a buscar, le toca la puerta y le abre el maestro, aquel sabio, y le dice, oh, ¿usted es el sabio tal? Sí, yo soy. Dice, pues vengo a ver ¿qué me puede enseñar? O sea, el discípulo que ya sentía que había aprendido de los mejores sabios, dice, vengo a ver qué me puede enseñar. Y le dice, sí, pásale, siéntate. Mientras él ponía, hermanos, un té a calentar, ¿sí? Y dice que cuando ya estuvo, le llegó el platito, el vasito, y él trajo el contenedor del agua con el té y le empieza a vaciar. Y entonces el discípulo empieza a ver que se llena la taza y empieza a chorrear, hermanos, y empieza a caerse al piso y le dice, maestro, no cabe más, no cabe más. Y le dice, oh, qué bueno que te diste cuenta que no cabe más, porque solamente así aprenderás que para que puedas aprender tienes que vaciarte un poco, tienes que vaciarte para que puedas aprender algo. Si alguien viene con actitud de que yo lo sé, no vamos a aprender, no vamos a aprender nadie. Nos falta humildad. Eso es lo que básicamente quiso decir el maestro. No aceptaron porque les faltó humildad. Seamos humildes al Señor y sigamos sus pisadas. Que el Señor los bendiga y pasa a vosotros, hermanos. Bien, amados hermanos, muy bonito consejo de parte de nuestro Dios, las enseñanzas del Divino Maestro. Ahora vamos a entonar una alabanza que se titula Señor sin ti. También nuestro hermano José Rangel va a pasar para que pueda recoger los diezmos y las ofrendas. Yo los vi que quedaron con más ganas, ¿verdad?, de oír la palabra de Dios. Por ahora, ¿verdad? Ahorita sigue el hermano Raúl, dice. Vamos, hermanos, pues sí, yo pienso que en las parábolas hay una enseñanza muy bonita, en todas las que dio nuestro Divino Maestro, y de eso aprendemos. A veces somos como los discípulos, no le comprendemos a la primera, pero después la vamos a ir aprendiendo. A ayudar allá a los hermanos. Esta alabanza se titula Señor sin ti, para honra y gloria a Dios.
un barco en alta mar. Señor, sin ti, como las olas de la mar, que son movidas por los vientos, fijo y dirección, hacia la vida en el inmenso mar, hacia la vida sin ti, Señor. Necesito de tu amor para poder vivir en paz. Necesito de tu amor para poder vivir en santidad. Necesito tu presencia para poder vivir en paz. El vivir, Señor, sin ti mi vida termina con dolor, pues este mundo es engañoso.